Cuando recibí la llamada fue un momento de incredulidad absoluta y una felicidad total. Es el honor más grande al que un árbitro de fútbol puede aspirar en su carrera. Eso escribió Howard Webb respecto al momento en el que se enteró que sería el árbitro del partido definitorio de la Copa del Mundo 2010 entre España y Países Bajos. Impartir justicia en un mundial es el sueño de cualquiera que se inicia en esta carrera. Y la recompensa económica tampoco sería menor. Según The Times, en la edición de 2026, la cifra alcanzaría los $100.000. Pero lo cierto es que el camino para alcanzar ese objetivo está muy lejos de ser sencillo. No solo porque comienza más de una década antes de la gran cita, sino también porque hay factores totalmente externos que en un solo día pueden destruirles el sueño por completo. Para empezar, no es que se levantan una mañana y dicen quiero ser árbitro mundialista. De hecho, ni siquiera a nivel nacional funciona así. La gran mayoría da sus primeros pasos en torneos amateurs y ligas menores. Al igual que los futbolistas, el sueño inicial es llegar a primera. Luego de varios años trabajando para alcanzar ese escalón, viene el siguiente paso: convertirse en un árbitro FIFA. Ojo, esto no tiene nada que ver con ir a la Copa del Mundo. Significa simplemente la habilitación de dirigir internacionalmente. Para este título se requiere tener más de 25 años de edad y al menos 2 años de experiencia al más alto nivel del país. Además, la solicitud no la envía el propio árbitro, sino la Asociación Nacional, y allí entra otro factor: la competencia con los demás árbitros, porque la federación no puede mandar una cantidad ilimitada de postulaciones, por lo que no solo hay que dirigir en el torneo local, sino ser uno de los mejores. En el caso positivo de que efectivamente se mande esa solicitud y la FIFA la apruebe, entonces comienza un arduo trabajo de construir currículum y recorrido, esta vez internacional. Aquí nos referimos principalmente a participaciones en las grandes competencias continentales: Europa League, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Champions League, Copa América y Eurocopa. Nuevamente, estamos hablando de años hasta alcanzar el renombre necesario. Y no es solamente formar parte de esos partidos importantes, sino obviamente tener un buen desempeño. Un único error en encuentros decisivos puede dejarlos afuera de la carrera mundialista. Los fanáticos del Chelsea, por ejemplo, recordarán a Tom Henning-Oprevo, quien fue elegido para impartir justicia en la semifinal de Champions League 2009 entre ellos y el Barcelona. En aquel encuentro hubo al menos un claro penal que no fue sancionado en favor de los de Inglaterra. Si sumamos la mano de Piqué y la de Eto'o dentro del área, varios dirán que más bien se trataron de 3 los que deberían haber sido sancionados. Drogba se fue de la cancha gritando "es una vergüenza", y los ataques contra el árbitro continuaron durante varios días. Lo cierto es que tenían razón y esos errores le costaron al Chelsea la clasificación a la final, aunque no fue el único que pagó el precio. A raíz de esa mala actuación, Oprevo se despidió de su participación en el Mundial Sudáfrica 2010. Tiempo después declararía a la revista Panenka: "Ojalá hubiera contado con la ayuda del VAR aquel día. Tras la primera parte, mis ayudantes y yo sentimos que teníamos el control. Sin embargo, al final del partido no tuve esa sensación. Al llegar al vestuario pensé, vale, Tom Henning, esta no ha sido tu mejor noche". Continuando con nuestro recorrido, asumiendo que eso no ocurre y el referí sobrevive considerable tiempo al más alto nivel sin escándalos, entonces la FIFA lo incluirá en una lista de candidatos para la Copa del Mundo. Esa selección suele ocurrir 2 o 3 años antes del evento. Desde dicho momento, la Federación Internacional comienza un profundo trabajo de evaluación no solo de su rendimiento impartiendo justicia, sino también de su estado físico, personalidad y hasta salud mental. Miembros de la Comisión de Árbitros de la FIFA comienzan a viajar regularmente para verlo dirigir en tiempo real y pueden solicitar informes muy específicos, como por ejemplo la calidad de su sueño por las noches. Una verdadera locura. La razón está más que clara: no pueden llevar a alguien que, por la razón que sea, corre riesgo de quebrarse y no performar al más alto nivel. Los partidos en los que participen no serán un encuentro más, es la historia del fútbol la que tienen en sus manos. Para que tomemos dimensión de eso, en la Copa del Mundo 1998, Kim Milton-Nielsen fue quien expulsó a Beckham en el partido frente a Argentina, y él mismo cuenta que hasta el día de hoy lo frenan en la calle para preguntarle cómo fue ese momento. Siguiendo con el camino hacia el Mundial, si supera esa lista de candidatos, el árbitro llegará a una instancia de preselección donde meses antes del evento es citado presencialmente para realizar otras pruebas físicas, analizar jugadas y hacer simulaciones. Aquí estamos hablando de superar test de rendimiento que implica realizar más de 4.000 metros de distancia alternando alta intensidad y recuperación. No estamos hablando de un trámite. Finalmente, si logra hacer todo eso increíblemente bien, entonces la FIFA efectivamente lo elegirá como árbitro mundialista y cumplirá así un sueño que muy probablemente inició más de 10 años antes. El 9 de abril, la Federación Internacional publicó esta lista con los 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 video match officials, es decir, el VAR, que formarán parte del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. De allí sale el gran ganador para dirigir la final que, como veremos en unos momentos, necesita que la suerte esté de su lado. Un punto a favor que tienen en esta edición es que, gracias a la ampliación de selecciones y por ende de partidos, se citó a una mayor cantidad de referís. En Qatar hubieron solo 36 principales, un 31% menos. Además, la recompensa económica también daría un salto sustancial. Si bien no son fuentes oficiales, según el diario The Times, la base de los jueces principales en 2026 sería de $100.000 más bonus por cada partido en el que ofician. Esto representaría un importante crecimiento
incremento respecto a los 70.000 de Qatar 2022 y a los 57.000 de Rusia 2018. En lo que a asistentes y VAR respecta, los montos serían menores, rondando la mitad o incluso menos de lo que mencionamos recién. Eso sí, los árbitros de video deben sentirse afortunados porque hace apenas 4 mundiales su puesto simplemente no existía. De no ser por este agregado tecnológico, la gran mayoría de los nominados no formarían parte de la Copa del Mundo. No solo por el incremento en la cantidad de convocados, sino también porque expande los perfiles posibles. En primer lugar, no requiere la exigencia física del árbitro principal, lo que permite aceptar a jueces de mayor edad. Ese fue el caso de Carlos del Cerro Grande. El español dirigió importantes partidos de Champions League y Eurocopa, pero se retiró del campo en 2025. Gracias a su formación específica en lo que al VAR respecta, tiene su lugar en la terna mundialista de 2026. Incluso hay jóvenes que decidieron especializarse en esta área pensando que la competencia es menor y le abre más oportunidades para formar parte de los grandes torneos. Ese fue el caso de la nicaragüense Tatiana Guzmán, quien comenzó como video match official en la Copa del Mundo Femenina 2023 y luego obtuvo su lugar para el torneo masculino de 2026. Ella aspira a ser árbitro principal, pero la cabina de control de video le abrió una vía de desarrollo internacional que antes no existía. Ahora bien, una vez que tenemos claro cómo es todo el recorrido para llegar al Mundial, debemos decir que la verdadera competencia entre árbitros se da una vez que empieza el torneo, porque claramente no da igual estar en partidos irrelevantes de la fase de grupos que hacerlo en las instancias finales. Entonces, ¿cómo se define exactamente quién tendrá ese lugar de privilegio en el último encuentro? Bueno, en lo que a árbitros respecta, podemos decir que existen 3 torneos dentro de uno y que a la vez hay una enorme cuota de suerte. La primera instancia de prueba es efectivamente la fase de grupos. Todos suelen tener una carga de partidos relativamente parecida, a partir de la cual son evaluados por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por Pierluigi Collina. No sé si lo recuerdan, pero el italiano dirigió la final 2002 que coronó a Brasil campeón frente a Alemania por 2-0. Aquellos que sobresalgan en esos encuentros iniciales avanzarán a la segunda instancia de prueba, las primeras rondas de eliminación directa. Aquí habitualmente se trataba de octavos y cuartos de final, pero ahora también debemos sumar los 16avos. Finalmente, de los 12-16 árbitros que trabajen en aquellas instancias, la lista se reducirá a unos 5 o 6. Es de ese selecto grupo que se elegirán aquellos que impartirán justicia en las semifinales, el partido por el tercer puesto y obviamente la gran final. Lo mencionamos así por separado debido a que no suele ocurrir que alguno de las semifinales luego sea nombrado para el último encuentro. La idea es evitar que un mismo juez esté en varios partidos consecutivos de una selección. Si cierto país lo tuvo en la semifinal, tranquilamente podrían haber suspicacias en el encuentro definitorio, ya sea a favor o en contra. El polaco Simón Marciniak, por ejemplo, fue elegido para la final de 2022 Argentina-Francia y su partido anterior había sido Argentina-Australia en los octavos de final. Néstor Pitana impartió justicia en el último partido de 2018 entre Francia y Croacia y previamente lo había hecho entre Francia y Uruguay en los cuartos de final. Con lo cual, que te elijan para las semifinales es un honor, pero al mismo tiempo una mala noticia, ya que se sabe que no estarás en la final. Aunque, al menos en ese caso, la decisión fue puramente de rendimiento. Lo decimos porque hay situaciones en las que un árbitro puede perderse la final por algo que no tiene nada que ver con él. La razón más clara, como probablemente sepan, es que la selección de su propio país avance a dichas instancias. Además está decir que el juez no puede haber nacido en el territorio de uno de los equipos participantes. Eso fue exactamente lo que le pasó a Björn Kuipers de Países Bajos. Este era un gran candidato para el último encuentro de 2014, pero la naranja mecánica alcanzó ese partido y le arruinó el sueño. Éramos los grandes favoritos para dirigir la final, pero no contamos con el buen rendimiento de la selección neerlandesa. Perderme la final fue una gran decepción, declararía tiempo después. En un punto, lo mejor que les puede pasar es que a su equipo le vaya mal. De todas maneras, las razones para no elegir a alguien no terminan allí. Estas pueden alcanzar incluso el campo de la política y la historia mundial. Si no nos creen, pregúntenle a Anthony Taylor. El inglés fue una de las grandes figuras arbitrales del Mundial 2022. Lleva años dirigiendo Champions League, varias finales UEFA, 2 finales de FA Cup y tantos otros partidos relevantes que lo señalaban como alguien consolidado. Además, la derrota de Inglaterra frente a Francia en cuartos de final le dejó el camino liberado para que sea el elegido a dirigir la final. Sin embargo, uno de los equipos en aquel partido definitorio era Argentina. ¿Se imagina lo que podría haber pasado si había un problema? La selección sudamericana perdía el título y el árbitro que los afectó negativamente era de Inglaterra. Debido a la historia previa entre ambos países relacionado a las Islas Malvinas, sumado a los antecedentes meramente futbolísticos, Pierluigi Collina decidió no otorgarle la final a Taylor y fue el ya mencionado Marciniak quien ocupó su lugar. Así, incluso en la carrera arbitral, la suerte juega un rol fundamental. De lo que no hay dudas es que todos ellos estarán mirando la evolución del torneo, rezando para que se les abra esa ventana de oportunidad y sean los afortunados de impartir justicia en el partido más importante del fútbol global. Y hacerlo bien, claro. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.